Muy buenas tardes, es jueves, estamos en directo ahora mismo a las 5:03 emitiendo en directo para todas las plataformas de Alex Comunicativo. Como bien sabéis, salimos por Twitch, YouTube, Facebook y también Twitter. A todos y todas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la alquimia en el tarot. La alquimia, que no tiene nada que ver con brujería o cosas extrañas. La alquimia es la madre de la medicina moderna. Si no hubiera existido la alquimia, la medicina hoy por hoy tampoco existiría. Vamos a hablar de la relación de la alquimia con el tarot y para ello vamos a conversar con todo un especialista en el tema como es Daniel Rodés Pascal. Él es escritor, profesor de temáticas de crecimiento personal desde hace más de 40 años. Codirige junto a Ancana Rodés la Escuela Internacional LEMAT, que tiene sede en Barcelona y delegaciones en varios países. Y entre las disciplinas, filosofías y herramientas que utiliza se encuentra, como ya sabéis muchos, el tarot de Marsella, la cábala, las leyes herméticas y la alquimia del pensamiento. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien, estás? gracias. Siempre Bien. con tu inseparable tarot de Sí. oro de Marsella, que también lo utilizo yo, ¿eh? Este es mi tarot también, mi tarot, Muy bien. que me sirve para meditar, para autoconocerme, para ayudar, Exacto. acompañar. Tarot lleno de Genial. simbolismo. Muy Y bien. también viene con auténticas joyas que esto no se encuentra en ningún sitio, ¿eh? No. Solo en la escuela de Mat. Joyas Un bibliográficas. facsímil Sí, hoy medieval. Hoy como queríamos... Bueno, más que medieval es un poquito más reciente porque es Más hacia, reciente. hacia el 1580. Vale, más reciente. Pero bueno, sigue siendo antiguo, ¿no? Hoy os quería traer este libro porque, como queríamos hablar de la relación entre la alquimia y el tarot, he traído este Ahí ejemplar. ves el libro. Esto es lo que se llama un cuasi original, es decir, es una reproducción absolutamente idéntica al original certificada por notario, ¿verdad? Sí. Y estamos hablando de una obra que está considerada el Splendor Solis. Está considerada el libro de la alquimia más bellamente ilustrado de toda la historia. Qué bueno. Está compuesto, curiosamente, de 22 láminas a todo color. 22, como las Bien, cartas del tarot. Como las cartas del tarot, como las letras hebreas de la Cábala, como los capítulos del Apocalipsis de San Juan. Todos Número ellos maestro. son 22. Y, bueno, tiene un rico colorido y, sobre todo, pues un gran simbolismo, ¿no? Bueno, aquí tenéis una de las primeras imágenes, ¿no? Entonces, este es el libro que podríamos decir que explica todo el resumen de la alquimia que se conocía hasta la época. Era un libro hecho en Alemania, está escrito en alemán, ¿no? Se pensó en que había sido escrito por el abad Trismosin, alumno de Paracelso, pero hoy día se sabe de que no es anónimo el autor. Y entonces quería empezar con esta imagen, ¿veis? Que veis aquí. Sí. ¿Esta imagen qué es? ¿Esta imagen qué es? Esta es la imagen del alquimista. Esta es la imagen del alquimista. El alquimista está representado con este personaje, con una capa, ¿no? Una túnica, un personaje solitario, y que en este caso tiene un matraz, ¿no? En sus manos. Este sería el punto de partida de todo el libro, el alquimista. Después veremos toda una serie, o se ven toda una serie de procesos, ¿no? Entonces, al hilo de esta primera imagen, claro, he traído esta otra, que es también de la misma época, del 1584, ¿no? Contemporánea del Esplendor Solis. Esta imagen, este grabado, representa el alquimista que está en un camino en búsqueda de la gran obra, que está representada por esta mujer, ¿no? Que vemos aquí en primer término. ¿Qué es lo que nos interesa destacar en primer lugar? Que este personaje, que aquí está simbolizado por el alquimista, que antes lo veíamos con un matraz en la mano y ahora lo vemos con un farol, tiene un bastón con el que se apoya en el suelo, es exactamente la misma imagen que nos va a mostrar de entrada el tarot a través de esta carta. El ermitaño. El ermitaño. Es decir, el ermitaño tiene efectivamente el farol en la mano, tiene el bastón, ¿no? Y está realizando un camino, está caminando, ¿no? Entonces, para el tarot, esta carta representaría realmente el alquimista. Pero, ¿en qué nos basaríamos? Además de la comparativa de imágenes, ¿en qué nos basaríamos para afirmar esto? En lo siguiente. El nombre que aparece aquí es un nombre que aparentemente contiene un error ortográfico, ya que ermita está escrito con H. En francés y en español se escribe sin H. El hecho de colocar una letra o alguna especie de alteración en el nombre es una costumbre muy popular en la antigüedad, conocida como el lenguaje de los pájaros. El lenguaje de los pájaros es un sistema en el que a través de las combinaciones de letras o de las similitudes fonéticas se da, digamos, un mensaje oculto a una palabra que en teoría significa otra cosa, pero que hay un mensaje detrás, ¿no?
Entonces, ¿qué mensaje hay detrás de esta letra H? Pues que cuando estamos mirando qué es lo que está escrito aquí, podemos como imaginar que en realidad nos está hablando de Hermes o hermético, porque realmente la alquimia se considera de que procede de Hermes, ¿no? O del dios Tot egipcio. La ciencia hermética, como se le conoce habitualmente, ¿no? A la alquimia se le conoce como la ciencia hermética. Es una ciencia que busca varios objetivos. Uno de ellos es el elixir de la larga vida, es decir, la inmortalidad. Otro es la panacea, la curación de todas las enfermedades. Otra es la transmutación del plomo en oro, ¿no? Y la piedra filosofal. Bien, resulta que, continuando con este grabado que teníamos aquí, claro, esta mujer que representa la gran obra la vamos a ver representada en una carta del tarot, que es la carta del mundo. Del mundo. Sí. Entonces la carta del mundo nos está mostrando precisamente esos objetivos, ¿no?, del alquimista, que son alcanzar la piedra filosofal. La piedra filosofal es llamada también la piedra blanca. La vemos concretamente aquí, si nos fijamos un poco, donde está apoyando la pata el león, porque el león también es un símbolo alquímico. Hay una cosa de color blanco, esta es la piedra filosofal, y también la vemos debajo del pie del personaje del centro. Este personaje el tarot nos lo presenta como un andrógino. ¿Por qué? Porque la alquimia justamente es un proceso de transmutación en el cual el propósito final es llegar al andrógino, es decir, a la unión de lo masculino y lo femenino. Es la figura del andrógino en realidad, ¿no? La carta del mundo, ¿no? Y no solamente esto, sino que en algunos tarots antiguos, en la edición del tarot de Lemart, aquí colocamos la bola del mundo, porque la bola del mundo también es otra representación simbólica, pero que obedece a muchos tarots antiguos. Pero hay otros modelos de tarots en los que en lugar de la bola aparece una especie de ánfora. Ánfora, mira, Sí, la vemos. un frasco, mejor dicho, ¿no? Un frasco que representaría el elixir de la larga vida. Ese elixir de la larga vida o esa inmortalidad está expresada también por la corona de laurel, porque el laurel es símbolo de eternidad, símbolo de inmortalidad, ¿no? Por tanto, tenemos varios elementos aquí ya asociados a la alquimia. Tenemos el andrógino, tenemos el elixir de la larga vida, la inmortalidad, la piedra filosofal, todos estos elementos. Pero luego además nos encontramos con otro proceso, que es el proceso de transformación. En alquimia se habla del león rojo y el león verde, y hay un proceso de transformación de la naturaleza humana. ¿Qué ocurre? Que en el tarot tenemos dos leones, uno fiero, salvaje, que es el representado en la carta del arcano de la fuerza, y otro manso, que está recostado, el león de la carta del mundo, y además tiene una aureola sobre su cabeza. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere ¿La decir diferencia esto? entre este león? Ha habido un proceso de transformación, ¿no?, de ese león. Ha habido un proceso de transformación, ¿no? Entonces, básicamente, la idea de la alquimia de transformar el plomo en el oro es la idea de transformar la personalidad de plomo en el oro del espíritu, ¿no? Entonces, la idea del tarot está justamente asociada a eso, a esa transformación, ¿no?, que nos van mostrando los arcanos. Alquimia. Es una alquimia Individual, sí, espiritual de cada uno. Exacto. Alquimia interior. Sí. Entonces, bueno, hay todo un proceso que, bueno, podemos ver algunas imágenes más, ¿no?, del esplendor solis, si os parece. Esplendor solis, ¿qué quiere decir? El esplendor del sol. El esplendor, ¿no?, del sol, sí, sí. ¿Qué significa el esplendor del sol? Bueno, ¿A qué se refieren con el esplendor se refiere del sol? a que el... Mira, aquí ves, sí, está esplendor solis, ¿ves? Aquí lo pone. Ahí está. Bueno, el objetivo de la alquimia podríamos decir que es alcanzar el sol, simbolizaría la vida eterna, la luz, es decir, representa pues el éxito en todos los sentidos. De hecho, bueno, es lo que iba a explicar ahora. Hay este proceso, mira, aquí tenemos, ¿ves? El sol y la luna. Tenemos el sol y la luna. El sol generalmente de color rojo, la luna de color plateado. La idea general que es de que ese sol y la luna es el proceso final de desarrollo de la alquimia. Porque, claro, la idea es de que, por ejemplo, en el tarot, el sol y la luna son cartas que están casi al final de todo del proceso, ¿no? Es decir, que el sol y la luna es esta combinación de polaridades que tiene que irse, digamos, mezclando. Una frase típica de la alquimia es solve et coagula, disuelve y coagula. Solve y coagula, es decir, es un proceso constante de transformación que sucede en un horno llamado atanor, que en el tarot sería la torre, sería la casa de Dios, ¿no?, donde la materia prima tiene que irse cociendo, ¿no?, y transformando. Entonces el sol, como tú preguntas, el sol representa, claro, ya la fase casi final de todo este proceso, ¿no? Es buscar ese sol, buscar esa luz. ¿Y eso cómo se encuentra? Nosotros hemos estudiado
digamos, el hecho de que no solamente en este libro, sino también en otros, hay como un proceso muy bien delimitado desde Saturno hasta el Sol. Es decir, el proceso alquímico comienza con Saturno, que simboliza pues la muerte, está representado lo que se llama el nigredo, que es el color negro, y termina en el Sol, realizando todo un proceso que además está relacionado con el orden de los planetas en la rueda del zodíaco, ¿no? Es el orden natural de la vida, en donde el Sol representa el punto del nacimiento y Saturno representa la muerte. Esto sería, digamos, el proceso normal de la vida. La alquimia propone el paso al revés. Partir, podríamos decir, hay una cuestión biológica, que es partir del nacimiento hasta la muerte, del Sol hasta Saturno, pero hay otro proceso que es a la inversa, que es el nacimiento del espíritu en el ser humano, que es partir de Saturno y regresar al Sol. Es como un viaje de regreso. Y ese es un viaje de regreso interior, de transformación interior, en donde Saturno sería el primer planeta, y entonces esto está muy bien representado en estos libros de alquimia, sobre todo en este, ¿no? ¿Ves? Este es Saturno. Entonces nos va a mostrar en 7 láminas los 7 planetas principales, que son 7 etapas del proceso de transformación alquímica, que comienza en Saturno y termina con el Sol. Entonces aquí veis la imagen que está asociada a Saturno, ¿no? Entonces, claro, hay unas escenas que representan momentos de la vida en los que tenemos que vivir la experiencia de Saturno. ¿Y cuáles serían? Pues, por ejemplo, la muerte, aquí hay un funeral, personas que están lisiadas, enfermas, ¿no? La persona que lleva con bastón porque es un anciano, el final de la vida, los trabajos duros y difíciles, como este del tonel, este que está trabajando a la derecha vemos un agricultor arando un campo, porque es también trabajo relacionado con Saturno, con la Tierra, con todo el trabajo, podríamos decir, pesado, con todo lo que sería más pesado, ¿no? Entonces, bueno, este sería el punto de partida, ¿no? En el tarot, pues claro, Saturno sería el arcano 13, ¿no? La carta de la muerte, que estaría representando el principio de ese trabajo de transformación. Ajá. Claro, es muy interesante esto porque a mí a veces me preguntan, ¿no? Hay cartas malas, cartas buenas, ¿no? Es que ninguna carta es buena ni mala realmente. O sea, todas las cartas tienen un significado, tienen un mensaje. Si tuviéramos que decantarnos por un lado o otro, yo diría que todas las cartas son buenas, porque es un mensaje, es una señal. Es decir, cuando Saturno, esto en astrología también se ha estudiado, ¿no? Cuando Saturno transita en tu carta astral o visita la casa determinada, ya sabes que, bueno, va a ser un momento en el que vas a tener que trabajar duro, Sí. o que las cosas no van a ser tan fáciles. Pero eso tiene una contrapartida muy positiva. Quiere decir que vas a conocer recursos que de otra manera no conocerías. Es decir, es inevitable, Daniel, y esto hay que decirlo, es inevitable el trabajo interior y momentos que habrá de travesía del desierto, porque si no, no evolucionaríamos. Claro. Si todo fuera de color de rosa, no evolucionaríamos, ¿no? De ahí la alquimia. Por eso la alquimia es tan importante. La alquimia nos acerca a la esencia, hace que salga nuestro poder, nuestra magia, pero claro, eso tiene un precio. El precio es el trabajo duro, en este caso el trabajo duro interno. Bueno, es que una cosa que encuentro muy interesante del Splendor Solis es de que hay, digamos, 2 partes, o hasta 3, diríamos, hay 3 partes. Tenemos la parte de la personalidad, que son las situaciones de la vida que hemos descrito aquí, ¿no? Enfermedad, muerte, trabajos duros, la agricultura, etcétera, etcétera. Esto es lo que sería el mundo de la personalidad. Luego hay otra imagen que está en el centro, Sí. que es el alma, que significa qué es lo que está ocurriendo en el interior de la persona cuando está pasando estos procesos. Entonces, ¿qué significa? Que aquí el alma está representada por un niño pequeño que tiene que lidiar o batallar con una especie de dragón. Es decir, con todos sus miedos, con toda su parte más oscura. Por eso vemos que la retorta todavía es de color oscuro. Luego las últimas, curiosamente, son muy luminosas, ¿no? Y en la parte de arriba teníamos un tercer elemento que es el dios. En este caso es el dios Saturno. Es decir, aparece la idea del espíritu, de la divinidad. Por tanto, encuentro muy interesante en estas diferentes láminas del Splendor Solis que hay 3 partes: la personalidad, el alma y el espíritu. Sucede que en el tarot nos vamos a encontrar una idea muy similar, porque en el tarot tenemos 21 cartas numeradas más la que no tiene número, que es el loco, y las 21 cartas numeradas se clasifican en 3 filas de 7, lo que se llaman los 3 septenarios. Y entonces decimos que el primer septenario corresponde a la personalidad, el segundo al alma, el tercero al espíritu. Es decir, exactamente la misma distribución que nos muestra, ¿verdad?, este libro de alquimia. Entonces, ¿qué ocurre? Que
Claro, las primeras cartas nos hablan de un proceso de personalidad, de vivir experiencias en el mundo, la segunda de un proceso de alma más interno, qué aprendizajes tenemos que superar, y finalmente el mundo del espíritu cuando nos abrimos a otras realidades. Bueno, aquí seguiríamos pues con Júpiter, por ejemplo, ¿ves? Júpiter. Sí, tenemos Júpiter, bueno, no nos dará tiempo a verlas todas, desde luego, pero bueno, ¿qué ocurre en Júpiter? Pues en Júpiter tenemos la relación con el dinero, con la realeza, con la brillantez en todos los aspectos, con la parte intelectual. Entonces, por ejemplo, tenemos a un rey, que está siendo coronado por un papa, ¿no? Entonces tenemos el poder religioso, el poder civil, los dos están asociados con Júpiter. Después tenemos también a un notario que está aquí tomando acta, ¿no?, de algo, personas con documentos, con libros. Y después pues diríamos una vida más bien placentera, es decir, escenas de una vida cotidiana, de una vida placentera, incluso aparece un palacio, ¿no?, en la mano izquierda, ¿no? Entonces significa que aquí tenemos en la retorta, tenemos la idea de los primeros colores, los colores básicos de la alquimia, que son el negro, el blanco y el rojo. El rojo. Sí. Hay un dato que yo encontré muy interesante, que no sé si es pura casualidad o está hecho con intención, y es que son los colores que aparecen en la bandera de Egipto. La bandera de Curioso. Egipto está formada por el color negro, el blanco y el rojo. No sé si es casualidad o intencional. La casualidad no existe. Bueno, se sabe que el nombre de alquimia Sí. viene del árabe alquem, que significa tierra negra. Porque resulta que esto procede del antiguo Egipto. Cuando yo he estado en Egipto es algo que llama la atención, porque tú estás en la orilla del río Nilo y tú ves el borde, la tierra es negra, es decir, el limo, ¿no? El limo es negro, ¿no? Todos los egipcios se dieron cuenta que colocando esa tierra negra en los campos para cultivar, pues claro, era una tierra muy fértil, ¿no? Y daba pues la vegetación, las flores, los frutos, etcétera, ¿no? Entonces ellos de aquí sacaron la idea de una transformación que hace la naturaleza y dijeron, bueno, de la misma manera que la naturaleza se da este proceso, también hay un proceso interior en el individuo, ¿no?, que se puede comparar por analogía, que a partir de la oscuridad, de la personalidad, del color negro, luego sale la luz, ¿verdad? Fíjate. Es decir, sin Saturno no habría Júpiter. No. Sin oscuridad no Exacto. habría luz. Por lo tanto, es Exacto. necesario Sí. pasar por Saturno en la oscuridad para que luego emerja la luz. Júpiter, Claro, en este claro, caso. exacto. Y entonces, bueno, iremos pasando por diferentes planetas. Entonces, bueno, aquí nos encontraríamos, vamos a ver si... Claro, estas son cosas que hoy por hoy en el negocio, el sector de crecimiento personal se explica mucho, ¿no? Primero la oscuridad, la luz, pero es que esto ya hace siglos que se Siglos, conoce. sí, sí, sí. Esto, perdona, es este de aquí, creo. Sí, creo que es este de aquí. Es que... Un momento, que estamos mirando. Sí, es este. Aquí nos encontramos con la idea del sol. El ¿verdad? sol. Que está de color rojo, ¿no? Bueno, aquí representa de que ¿qué están mostrando las escenas cotidianas? Los placeres de la vida. Entonces, en la época, ¿cuáles eran las diversiones de la gente? El arte de la cetrería, con los halcones, está, sí, ¿verdad? ahí lo vemos. La caza, la pesca. Entonces, la gente, pues bueno, era como un aspecto lúdico, ¿no?, de la vida, el aspecto del juego, en fin, de disfrutar, de pasarlo bien, ¿no? Entonces, a diferencia de la retorta que veíamos antes, que era oscura, fijémonos de que aquí ahora hay muchísima luz. El personaje tiene una radiación, Sí. ¿no? Y esta radiación, ha llevado además una corona, significa que él ha conseguido el triunfo en todo este proceso de transformación. Es decir, ha alcanzado la luz, la felicidad, en todos los sentidos. Quería mostrar aquí, a ver si la encuentro, la carta del sol, ¿ves? Porque la carta del sol del tarot nos muestra un poco la misma idea, ¿no? La idea de los niños que están felices, que juegan, Sí. la inocencia de los niños. Y luego también el color rojo, rojo y amarillo, que aparece en la carta del sol y que son los mismos colores, ¿no?, que se usan en la alquimia para definir al sol, el rojo y el amarillo, ¿no? Son los mismos. Entonces, bueno, claro, la alquimia es una ciencia enormemente extensa, ¿no?, muchísimos detalles, Y ¿no? sigue habiendo alquimistas. Y sigue habiendo Ya que dice, alquimistas. esto es muy Sí. antiguo. Bueno, pues Sí. sigue habiendo alquimistas hoy por hoy. Sí. Lo que pasa es que generalmente se tiende a confundir la alquimia con la química, ¿no?, Sí. con los procesos de química. Y hay una frase para mí muy reveladora, atribuida a Hermes, donde dice, el arte de la alquimia es el arte de la transformación mental. Te está diciendo esto. Es decir, te está diciendo la alquimia es una transmutación mental. O sea, primero tiene que transmutarse el propio alquimista. Y a partir de aquí, a través de ese proceso de transformación, él va a influir, ¿no?, sobre el exterior. Yo pienso, esto es una idea mía, que la alquimia estaba basada en algo que la física cuántica
nos empieza a dar respuestas. Y es lo siguiente. Tenemos la materia por un lado, tenemos la energía y después tenemos la conciencia. La conciencia del observador. Es decir, cuando hay una aleación o hay, digamos, una combinación de elementos, podemos interpretar que ha habido una información o una conciencia que ha permitido que esos electrones cambien de átomo, se produzca una alteración de sustancias, de manera que si nosotros consiguiéramos llegar al punto de conciencia suficiente, esa conciencia influiría sobre la energía y la energía influiría sobre la materia. Digamos que, bueno, haciendo una comparativa, podría ser lo mismo que el Reiki. Es decir, ¿qué ocurre en un practicante de Reiki? Pues que primero él conecta con una información, representada por unos símbolos, ¿verdad?, con una energía, y entonces a través de esa conciencia de esos símbolos, eso él lo que hace es dirigirlo a través de canalizar una energía que pasa a través de las manos y que finalmente termina en lo físico. Pero no viene de la energía, viene de la conciencia. Entonces, para mí, la idea de la divinidad o la idea de Dios no tiene nada que ver con la materia ni con la energía. Eso son consecuencias, sino que tiene que ver con una conciencia. Entonces, la conciencia no tiene forma. No tiene forma la conciencia. La energía y la materia se pueden adquirir una forma, pero la conciencia no. Entonces, por eso es difícil hablar sobre eso. Entonces, la mayoría de personas que hablan de Dios, y pienso que están hablando de algo que en realidad desconocen, ¿no? Ignoran. Sí. Porque lo confunden, como digo yo, con materia o energía, ¿no? Claro, la física cuántica lo que viene a decir es que a lo que ya decían los budistas y tradiciones antiguas, ¿no?, que el observador crea la realidad. Exacto. Si el observador cambia su enfoque, cambia entonces la realidad. Y se han hecho experimentos de cómo solo la mera observación ya varía el movimiento de las partículas. Exacto, sí, ahí por eso digo que la física cuántica permite abrirnos a una comprensión más profunda de lo que era la alquimia y de lo que es la transformación. Más profunda porque entonces vemos que no es que la naturaleza influya en nosotros, sino nosotros influimos en la naturaleza. Claro, es que lo externo nos influye, nosotros influimos en lo externo. De hecho, es que estas palabras están escritas en el Génesis, en la creación del mundo, porque Dios dice que crea al ser humano para que se enseñoree de la naturaleza, para que tome gobierno y se enseñoree de las plantas y de los animales, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros en nuestro mundo lo hemos alterado completamente, ¿no? Y lo que hacemos es destruir, ¿no? Pero claro, sí, este sería el propósito, al dominar la naturaleza interior, dominar también la exterior. Y bueno, eso es la alquimia. Esto es la alquimia. Eso es la alquimia. Sí. Pues ya digo, un libro muy, muy bonito. La original se conserva en el Museo Británico y es esta edición de 987 ejemplares que publicó Editorial Moleiro, especializada en recuperar facsímiles medievales, y es irrepetible, es decir, no hay más. No se van a hacer nunca más ejemplares de esta obra. Claro, hay que se preguntará, vale, pues me interesa mucho esto que dice Daniel. Yo quiero llevar a cabo ese proceso de alquimia porque me quiero empoderar, como decía el Génesis, me quiero enseñorear, ¿no? Sería Exacto, quiero enseñorear. Sí. Y para eso, obviamente, hay que ir al origen, y el origen es Hermes Trismegisto. Para eso, precisamente, desde la Escuela Lemat han lanzado el curso de leyes herméticas que tendrá inicio el 25 de mayo. Sábado, sí. El sábado 25 de mayo, que será presencial, en directo y online. También se podrá asistir online. Sí, los cursos presenciales, que lo hacemos en Barcelona, son retransmitidos también para todos aquellos que quieran seguirlo a través de Zoom, ¿no? Online, efectivamente. Y será un curso en donde daremos pautas acerca de la relación entre alquimia y tarot, y también, evidentemente, la explicación de las leyes herméticas, que son las que realmente están detrás de todos estos procesos. Si queréis más información sobre este curso de leyes herméticas, ahí en pantalla tenéis el modo de poder contactar con la Escuela Lemat Internacional, que está en Barcelona, pero como ya os ha dicho Daniel, hacen formación online. Desde cualquier parte del mundo lo podéis seguir. Cualquier cosa que necesitéis, ahí tenéis la web tarotmarsella.com, o incluso el correo electrónico del propio Daniel, que es daniel@tarotmarsella.com. También os podéis seguir en Instagram por lemat_tarot. Si uno, Daniel, quisiera empezar ya a hacer ese proceso de alquimia, ¿por dónde podría empezar? Bueno, lo primero es el proceso de autoobservación, ¿no? De descubrir, a ver en qué fallas, qué reacciones tienes,
cómo te tomas las cosas, cómo reaccionas. El Esplendor Soles nos mostraba un poco el camino, ¿no? Una cosa son las situaciones que tú vives y otra cómo tú las tomas, cómo las asimilas. Y la manera de asimilarlas es lo que hará que dentro de esta retorta el alma vaya pasando por ese proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, que realmente lo exterior se necesita. Podríamos decir que el trabajo alquímico lo tiene que hacer cada uno, pero no se puede hacer, es decir, nadie lo puede hacer por nosotros. Pero también necesitamos a los otros, porque no lo podemos hacer solos. Es decir, que necesitamos realizar un camino individual, pero que el contacto con los otros es necesario, si no, no se podría llevar a cabo, porque son el contacto con los demás los que nos permite vivir las experiencias necesarias. Claro, y si partimos de la idea de que todos somos uno, ¿no? Todos somos uno, el contacto con los demás a mí me retroalimenta. Claro. Me da aprendizaje y me permite experimentar y poner en práctica las enseñanzas, ¿no? Claro. En este caso. Porque, ¿qué sentido tiene pues irme como un ermitaño a vivir a la montaña Claro. si luego no me relaciono con los demás? Claro. Exacto. Lo cual no quiere decir que no se necesita un proceso de silencio, Sí. de estar solo, Sí. para conocerse bien. Sí. Pero luego lo que aprendes hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. Exacto. Y solo se asienta en la relación, en la interacción con los demás. Exacto. No hay otra. Sí, sí. No hay otra. Yo os invito a hacer ese proceso de alquimia. Yo he vivido ese proceso de alquimia y yo creo que es un proceso de alquimia que se va viviendo. No es que lo vivas una vez y ya está. No, de hecho, no, la no. alquimia es, yo creo, Toda la vida. Toda la vida, Exacto, no es un sí. camino, ¿no? Sí, El sí, camino sí, del sí. alquimista, como Sí, decía sí, Paulo sí. Coelho en el famoso, Exacto, sí. en el famoso libro, ¿no? En el libro famoso, Es decir, libro, sí. la vida es alquimia, es pura Sí, alquimia, el aunque te niegues a alquimista. ello. La cuestión es, pues no te niegues, enfrenta tu sombra, enfrenta esa oscuridad, date una vuelta por Saturno para luego saltar a Júpiter y de ahí ya que emerja ese sol, como veíamos, radiante, ¿no? En que ya estás empoderado, enseñoreado y puedes empezar a construir tu realidad. No olvidéis esto, lo externo no influye en nosotros, nosotros influimos en lo externo. Siempre ha sido así, de dentro hacia afuera. Cambias tu enfoque, cambias tu mundo. Y esto es una evidencia, esto no es nada brujeril, no es una leyenda, no es una fantasía. Es así, yo lo he comprobado y seguro que vosotros, si hacéis una observación de vuestra vida, de lo que habéis conseguido en vuestra vida, os daréis cuenta de que es así. Daniel, muchas gracias por A estar vosotros. en Alex Comunica y por darnos espacios Muy bien. de tanta calidad y de tanta cultura, que es importante también. Es decir, darnos cuenta de que estas cosas de las que todo el mundo habla ahora, del crecimiento personal, coaching, autoayuda, etcétera, el origen está mucho antes, ¿eh? No es algo que se haya descubierto ahora. Esto, por Exacto. ejemplo, de la ley de la atracción. Exacto, sí, sí. Esto no es de ahora, esto es de antes. Pasa que se le da una patina más moderna Sí, y sí, sí, para sí. llegar al gran público. Pero que esto hace mucho tiempo, por lo tanto, si tenemos que aprender, pues vayamos al origen. Por eso yo os invito a que aprendáis ese proceso de alquimia, que lo aprendáis todo sobre el tarot, sobre el inconsciente, sobre vuestro mundo interior, que es poderosísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, aprendiendo en los cursos que ofrecen en la escuela LEMAT Internacional. Daniel, gracias. Muy bien, hasta pronto.